Hola, buenos días, Patti, Rey, Gaby, ¿me escuchan? Hola, Miss, buen día. Buenos días. Buenos días, profa. Hola. Dios mío, Patti, ¿a poco tú ya no habías tomado esta materia? ¿Usted cree que no? ¿No? ¿En serio? ¿No? La que tomé fue con usted y fue práctica, práctica forense, exacto. Es que me quedaban varios pendientes. Esta y las de sucesiones también, no me las pusieron. ¿En serio? A ver, entonces déjenme ver a ver cuántos estamos. Ok, Carmen, Patti. Ok. Ujú. Bueno, sí, ya tú y Carmen ya llevan por las últimas, ¿no? Ya, Miss. Ya. Me Sí, o quedan, sea, ya me no. quedan, si acaso, 3 meses de clases. ¿En serio, Pati? Sí, ya decía yo dije, ya no las vuelvo a encontrar a ustedes dos, miren. Todo este cuatrimestre todavía nos vemos porque creo que va a dar esta y la otra también, ¿no? ¿Cuál? Criminología y criminalística. Ah, sí, Ujú, este bloque criminalística y el segundo criminología, cierto. ujú. Miren. Bueno, y en el caso de Rey y Gaby, bueno, miren, les dije que las iba a ver más adelante, pues miren, ya Sí, estamos profe. acá. Aquí andamos, La aquí andamos. amenaza fue cumplida. Exacto. Ya ven, ya les dije. Ahorita no creo, más adelante las veo, miren, y aquí estamos. Bueno. Sí, bueno, me da gusto volverlos en general a encontrar, pero digo volverlas porque no están conectadas, puras chicas, ¿no? Creo que compañeros nada más tienen dos. Entonces, bueno, ya nos vamos a ahorrar, digo, ya creo que bueno, ya se conocen, ¿no? Porque ya han compartido algunas otras materias, yo ya los conozco, ustedes ya me conocen a mí, entonces no vamos a ahondar tanto, ¿no? O sea, la realidad es que no vamos a ahondar tanto en la presentación. Digo, vamos a irnos ya directo a la parte de la materia para que podamos empezar a abordar y demás. La materia que vamos a ver estas 6 semanas es precisamente criminalística. La criminalística obviamente enfocada, nosotros la vamos a ver pues enfocada a toda esta terminología penal, ¿no? A todo lo que tiene que ver con las conductas delictivas, etcétera, ¿sí? Vamos a partir desde ese punto, porque creo que ese es uno de los problemas que luego tenemos, ¿no? El poder reconocer o el poder diferenciar, en este caso, la parte de la criminalística. ¿Qué es la criminalística? ¿Alguien de ustedes sabe o ha escuchado? Pues ella sí se puede denominar ciencia y está enfocada principalmente a estudiar la delincuencia por completo, el concepto del delincuente como tal, para buscar prevenir alguna conducta delictiva. Obviamente se estudia mucho a nivel teórico y práctico. Ok, bueno, ¿por qué les pregunto, por qué les hago la enunciación primero? Porque en muchas de las ocasiones me las confunden y creo que lo habíamos comentado en alguna ocasión, precisamente cuando estábamos en práctica forense. Confundimos la criminalística y la criminología. La criminalística hoy por hoy se habla de que es una disciplina científica, ¿no? Por eso decía Pati, bueno, ya se puede decir que es una ciencia. Bueno, es una disciplina científica. ¿Qué es lo que busca esta disciplina? Pues obviamente poder analizar la evidencia que se encuentra y que está relacionada con un presunto hecho delictivo, ¿sí? ¿Por qué les digo presunto? Porque recuerden que en primera instancia nosotros no podemos llegar a deducir o no podemos llegar a concluir que lo que está frente a nosotros pues es un delito, o sea, todavía no lo sabemos. Entonces decimos, se va a encargar del estudio de todas las evidencias físicas que están relacionadas con la conducta presuntamente delictiva. Básicamente la criminalística se encarga del estudio, del análisis de todos los indicios, ¿sí? Esto porque se los digo, porque les decía, luego me las confunden. Y en el caso de la criminología,
La criminología no, la criminología es una ciencia, pero esa se encarga de estudiar las causas de los delitos, ¿sí? Se encarga de estudiar al delito, se encarga de estudiar al delincuente, ¿no? El saber el por qué la persona actuó como actuó, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia. Mientras que la criminología trabaja con la parte del delincuente, la criminalística trabaja con la parte de los indicios, ¿sí? La criminalística lo va a hacer apoyándose a través de varias ramas de estudio. No lo hacen los criminalistas por sí solos. ¿Por qué les digo que varias áreas de estudio? Pues porque se van a apoyar de peritos en diferentes temas. Se van a apoyar de áreas médicas, de áreas físicas y de áreas químicas, ¿sí? Dicen, ¿cómo puede ser eso? Pues claro, porque en el caso de las áreas, vamos a decir que de las áreas médicas, pues se va a apoyar de la tanatología, que ya la hemos platicado en práctica forense, se va a apoyar de la traumatología, por mencionar algunas, que son áreas médicas, de la mecánica de lesiones, etc. En el caso de la física, pues se va a apoyar de la balística, se va a apoyar de hechos de tránsito terrestre, que también ya los hemos comentado en alguna ocasión. Y en el caso de la química, pues bueno, todo esto que tiene que ver con reactivos, con incendios, con explosivos, pues ahí entran precisamente estas ramas. Ay, Dios. Gracias. Bueno, entonces ahí vamos a tener esta, digamos que esta área tratando de poder estudiar el indicio, ¿sí? El indicio, pues obviamente para poder revelar la verdad. Aquí no se trata de que la criminalística se encargue de buscar culpables o de buscar responsables. No, la realidad es que lo único que va a buscar la criminalística, pues es llegar a la verdad de los hechos, porque al final de cuentas, pues recordemos que nada más en ciertos momentos se encuentran víctimas, se encuentra victimario, pero pues la realidad es que no sabemos realmente lo que pasó, pues a través del estudio de indicios, pues esto se puede llegar a descubrir. Bueno, eso es como una parte introductoria a lo que nosotros vamos a ver. Les voy a... Bueno, eso es más o menos lo que vamos a ir platicando, por lo menos lo que vamos a platicar en esta primera sesión. Si se dan cuenta, bueno, ahí la imagen es sumamente gráfica, precisamente atendiendo a lo que yo les comentaba, que la criminalística se va a encargar del estudio de los indicios que están relacionados con una presunta conducta delictiva, con un presunto hecho delictivo. Ahí si se pueden dar cuenta, pues tenemos un hecho, ¿no? Que aparentemente pues pudo haber tratado, pudo haber estado relacionado con un delito y bueno, pues ahí tenemos el indicio y este indicio se va a estudiar, ¿sí? Para poder llegar a determinar ciertas cosas. La criminalística, pues bueno, va a tener sus clasificaciones. ¿Cómo clasificamos nosotros a la criminalística? Eso se va a clasificar de acuerdo a los lugares donde se lleven a cabo las investigaciones. Siempre que se reporte, lo vamos a ver más adelante del caso de cadena de custodia, siempre que se realice una investigación, pues obviamente se tiene que llevar con ciertas etapas, ¿no? En ciertos lugares. Tenemos la primera, que es una criminalística de campo. En el caso de la criminalística de campo, pues va a ser un tipo de criminalística en el cual precisamente vamos a ocupar todos los mecanismos, métodos, técnicas, no solamente para poder observar el indicio, sino también va a ser muy importante que lo fijemos, que lo protejamos y que conservemos ese lugar de los hechos. En la criminalista o los criminalistas de campo también se encargan de recoger los indicios, de embalarlos y todo para poder después llevarlo a laboratorios y que esos indicios pues ya se estudien y se analicen de una forma muy precisa. ¿Qué quiere decir? Que los criminalistas de campo son los que van a la escena, ¿sí? O sea, los que llegan directamente a la escena donde aparentemente ocurrió el hecho delictivo. Lo hemos visto, ¿no? O sea, cuando llega a suceder algún acontecimiento, alguna escena, pues llegan los peritos, ¿no? Llegan a hacer su labor, pues precisamente al lugar. Hoy por hoy no necesariamente necesitan ser peritos de acuerdo al sistema que tenemos acá. Ya pueden ser inclusive, tenemos policías que se encargan de esta labor criminalística. ¿Cuáles son esos policías? ¿Los primeros respondientes? No,
Ok, pero aparte de los peritos. Acuérdense que, adelante, adelante. O sea, los primeros en conocer que es el delito es el Ministerio Público, Mm, no. ¿no? A ver, vamos por partes. Digo, no sé, en el caso de ustedes ya tienen más idea, ustedes. En el caso de ustedes, Rey, no sé, bueno, qué Gaby. tanto hayan avanzado, Gaby, en la cuestión penal. No, para nada. No, Vimos ok. derecho del trabajo, o nada que ver con lo que nos está hablando. Ah, bueno, perfecto. En el caso de ustedes, sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando se da la noticia criminosa o cuando se da el primer llamado, que puede ser a través de una llamada telefónica o cualquier cosa, que llegan los elementos, efectivamente llega el primer respondiente. El primer respondiente es el que se va a personar de primera instancia y va a ser el que se va a encargar de proteger la zona. Es el que acordona, el que no deja que nadie pase, el que no deja que nadie se meta, etcétera, ¿no? Obviamente lo primero, si tenemos una víctima, la prioridad es la víctima, ¿no? Claramente, si veo que tiene signos vitales, pues ambulancia, ese tipo de cosas. En ese momento llegan otros policías, pueden llegar peritos, pero a veces no llegan directamente los peritos, se quedan haciendo trabajo de laboratorio. A veces los que llegan son unos policías que se llaman policías con capacidades para procesar la escena. Esos policías son los que ya tienen la preparación en la criminalística de campo. Esos sí ya tienen el conocimiento, ya saben cómo procesar la escena y son los que se encargan de observar, de fijar, de embalar, de recoger, de etiquetar, etc. Estos son los que siguen todo el protocolo de cadena de custodia, ¿sí? Con capacidades para procesar. Vamos a verlo más adelante cuando lleguemos a cadena de custodia, porque sí tenemos que ver cadena de custodia. ¿Por qué? Pues porque los criminalistas, los peritos, los policías pues son los que se tienen que encargar, digamos que de seguir esa cadena de custodia. Acuérdense que si la cadena se llega a romper, pues esto es un problemón porque, bueno, esto puede influenciar en que una persona, a través de un proceso legal, pues pueda salirse, ¿no? Aún así sea responsable. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, por otro lado, tenemos la siguiente, que es la criminalística de laboratorio. Pero bueno, tenemos acá una serie de cosas muy interesantes. Sabemos que con el paso de los años se ha venido dando una evolución en la ciencia, en toda esta ciencia criminal o de la investigación criminal, en la cual nos dimos cuenta que anteriormente las escenas se contaminaban bastante, ¿no? Las escenas, como no se procesaban de una manera correcta, pues se perdían indicios, se alteraban, se borraban, bueno, era todo un problema. Entonces, como empieza a evolucionar esto, decimos, bueno, no, o sea, la realidad es que es prioritario cuidar la escena o cuidar el lugar, ya sea de hecho o el lugar de hallazgo. Porque bien cuidado esto nos puede ayudar no solamente a encontrar, sino a poder recuperar y a poder documentar todas las evidencias. Y yo les pregunto, ¿por qué son importantes las evidencias en un proceso? Pues porque de ahí nos lleva a agarrar o aclarar la situación de todo lo que pasó. Exactamente, porque ya sabemos que hoy por hoy, y creo que lo hemos comentado, lo comentamos en alguna ocasión, de acuerdo al sistema que ya tenemos, ya no solamente se permite que la persona pueda ser denotada inocente o culpable con un simple dicho o con un simple testigo o inclusive ni siquiera con una simple confesión. Hoy por hoy, pues la prueba reina se hizo precisamente la prueba pericial, que aunque la persona diga sí, yo lo hice, no importa, al final de cuentas tiene que haber evidencia científica que respalde esto. De otra manera no se va a poder. Entonces decimos, ¿de dónde saco yo esas pruebas que más adelante precisamente los peritos en el laboratorio se van a encargar pues de examinar? Pues las saco precisamente tanto de los lugares de hecho como de los lugares de hallazgo. Por eso es muy importante que las escenas pues se preserven, se cuiden y se traten de una manera correcta. Ahora vamos con la siguiente, también tenemos otro tipo, no todos los peritos llegan directamente a la escena, hay peritos que no llegan.
Y para ello tenemos esta criminalística de laboratorio. Esa criminalística es la que va a ocupar todas sus técnicas, todos sus métodos, pero de laboratorio. ¿Para qué? Pues para analizar, para estudiar todo lo relativo a los indicios que se hayan encontrado en las escenas. La criminalística como tal de laboratorio, híjole, para el tiempo que nosotros tenemos, la realidad es que se habla que sus inicios fueron en 1910. Si nos damos cuenta, no es tan descabellado. O sea, no decimos, ay, son miles de años. No, la realidad es que no han pasado tantos. Empieza, obviamente, como siempre, gran parte de la cuna de toda esta parte, pues obviamente es Europa. Entonces ahí precisamente en Francia surge digamos que los primeros vestigios o los primeros indicios de la criminalística de laboratorio. ¿Cómo? Pues con un laboratorio forense. ¿Quién se encargó de crearlo? ¿O quién se encargó de alguna manera de fundarlo, si es que lo queremos ver así? Fue Edmund Lockhart, ¿sí? Él fue el primero que se encargó en Francia de dar, digamos que estos vestigios. Y curioso, bueno, digo, él además de ser criminalista, era criminólogo. Y se habla que pues es uno de los primeros pioneros en esto. Él tenía precisamente un principio muy famoso que se denominaba el principio de intercambio. Este principio de intercambio de Edmund Lockhart decía que toda víctima se llevaba algo de su victimario y de la escena, y que dejaba algo de sí en su victimario y en la escena. Mientras que con el victimario pasaba lo mismo. El victimario siempre se iba a llevar o siempre se iba a quedar con algo de la víctima y del lugar. Y por ende también iba a dejar algo en esos, digamos que tanto en la víctima como en el lugar. Y esto es muy cierto porque este principio de intercambio ayudó a entender que efectivamente, por eso se dice que no hay crimen perfecto, que tarde o temprano algo se tuvo que haber dejado. Una huella, una mancha, un pelo, y sí se denomina pelo, lo hemos platicado en otras ocasiones, lo estudia la piloscopía, cualquier cosa, algo se tuvo que haber dejado o algo se tuvo que haber quitado. Entonces, este principio de intercambio fue muy famoso y pues bueno, obviamente dio muchísimos, digamos que dio muchísimas cosas de las cuales trabajar con referente a la parte de la criminalística, ¿no? Inclusive se decía, ¿no? Que Edmund Lockhart era algo así como el Sherlock Holmes, ¿no? Que se encargaba de toda esta situación de la investigación. Y muy interesante porque este señor no solamente se dedicó a la criminalística, a la criminología, inclusive se dedicó también a la medicina, ¿no? Entonces, digo, fue una persona que tuvo que ver mucho con estos ámbitos. Y yo les decía, ese laboratorio no era un laboratorio particular, ese que él creó. El que él creó fue un laboratorio policial y con ello pues empezaron a ver que sí había buenos resultados. Y bueno, pues a partir de ahí fue como siguió, digamos que avanzando digamos que esta ciencia. Voy a hacerla un poquito más grande, porque acá creo que no se ve tanto, ¿verdad? Ahí está. Bueno, en el caso de los laboratorios científicos, yo les decía, porque esos laboratorios científicos, digo, hay muchos antecedentes, digo, la verdad es que el primero fue él, porque ellos empezaron a tener una policía ya cientificada, o sea, una policía que ya sabía acerca de ciencias. De ahí, pues obviamente nos vamos a la parte norteamericana. Ahí también empieza años después una oficina federal de inteligencia norteamericana. O sea, ya empiezan ahí como que a agregar ciertas cosas, pero bueno, pues el original fue este señor que les comentaba. Inclusive, se dice que en el 32, precisamente, hablamos 22 años después de Edmund Lockhart, el director de esta oficina en Norteamérica hace un laboratorio especial de puras ciencias forenses. Él ya logra montar, digamos, también trabajando pues para la policía.
Voy a quitarlo acá. Ahora, la criminalística utiliza ciertos principios que ayudan a su estudio, ¿sí? Todos los principios son sumamente importantes, son sumamente interesantes. El primer principio de la criminalística es un principio que se denomina principio de uso. Ese principio de uso es sumamente importante porque nos ayuda a saber qué instrumento o qué agente vulnerante se pudo haber utilizado en la comisión de la conducta. Un ejemplo, ¿no? Como lo manejan los criminalistas. Vamos a pensar que tenemos un homicidio, ¿sí? Y siempre que esto llega a suceder, va a quedar un rastro o va a quedar un vestigio, vamos a decirlo de esa manera, en el cual pues se puede aparentar cuál fue el mecanismo o cuál fue el medio que se utilizó para provocar la muerte. Siempre va a pasar. Y decimos, bueno, ¿y cómo puede llegar a determinar un criminalista o un médico, cómo puede llegar a determinar que el homicidio fue provocado por un determinado agente o por un determinado instrumento? Muy sencillo, bueno, sencillo obviamente cuando ya lo han aprendido. En el caso, ver si se pudo aplicar cierto tipo o cierta cantidad de fuerza, esto a través pues, de un mecanismo mecánico. Un ejemplo, un estrangulamiento, si se ocasionó con un golpe, ¿no? Vamos a pensar, o si, no sé, se utilizó un arma de fuego. Esto vamos a saber. Los criminalistas nos van a tener que decir, a ver, la persona falleció por y se utilizó tal. Por eso se llama principio de uso. ¿Qué se usó para privar a la persona de la vida o qué se provocó para cometer la conducta que ustedes quieran? ¿Sí? No todo es a través de cuestiones mecánicas. No, se puede provocar a través de muchísimas otras cosas. Ejemplo, la parte de los componentes químicos. Cuando las personas las envenenan, cuando las personas las intoxican, inclusive cuando las personas han consumido alguna sustancia que les puede llegar a provocar la muerte o que les puede llegar a provocar una enfermedad o les puede llegar a provocar algo, los médicos lo pueden llegar a determinar específicamente. Pueden ser también agentes físicos. ¿Qué agentes físicos pueden provocar, digamos que ciertas lesiones? Por las quemaduras, ¿no? Y no quemaduras solamente con fuego directo. Pueden ser quemaduras con vapor de agua, pueden ser quemaduras, por ejemplo, por paso de corriente eléctrica, etc. Y por último, digo, también podemos encontrar otro tipo de agentes. ¿Cuáles son los otros tipos de agentes? Los agentes biológicos. También nos pueden llegar a determinar si está la presencia de alguna bacteria, de algún virus, cualquier cosa, ¿sí? Porque muchos de estos sí son utilizados como mecanismo de conducta delictiva, ¿eh? Algunos no, algunos puede ser, no sé, una persona que pierda la vida por una descarga eléctrica, pero es un accidente. Sí, pero también va a haber otras cosas en los cuales los agentes que se usan, los agentes que se utilizan, sean utilizados pues con una finalidad delictiva, ¿sí? Que son, digamos, los que a nosotros nos corresponden o lo que a nosotros nos importa. Entonces, principio de uso, ¿qué es lo que se utilizó? ¿Qué se usó? ¿Qué agente? ¿Qué instrumento para provocar o para generar los hechos? Nada más. Puede ser delictivos, puede ser que no. Tenemos el siguiente, que es el principio de producción. ¿A qué nos referimos con el principio de producción? Lo mismo, que ante una conducta probablemente delictiva, el agente siempre va a dejar una evidencia de que estuvo ahí. Siempre. Lo que yo les decía hace rato. A veces piensan, ¿no? Si comete alguna conducta, pues utiliza guantes, ¿no? Utiliza cubrebocas. Sí, pero en muchas ocasiones son otras muchas cosas de las cuales podemos dejar rastro, podemos dejar evidencia material de que la persona estuvo en ese determinado lugar. Entonces, el principio de producción es eso.
que la gente siempre va a dejar evidencia material de que estuvo y de que participó en la escena. ¿Cuáles son los más habituales? ¿Cuáles son, digamos que los rastros que más se pueden dejar en una escena? La mayoría de ocasiones, por restos de ADN, de cualquier forma, sudor, saliva, lo que se les ocurra, huellas. Las huellas dactilares son la forma más sencilla de poder dejar huellas, inclusive inconscientemente. Si yo les preguntara ahorita, en el caso de Carmen que está acá, ¿cuántas cosas no hemos tocado el día de hoy? ¿No? Desde que llegamos, lo que ustedes quieran. Claro, la puerta, el foco, la pantalla, el teclado, la banca, bueno, ¿no? Las escaleras, todo. Entonces, este principio de producción tiene que ver con eso, con que la persona siempre va a dejar un rastro material, siempre, ¿no? De que de alguna manera estuvo o de que de alguna manera participó en la misma escena. Por eso es muy importante, por eso precisamente cuando se procesan las escenas, se es muy, digamos que certero y muy enfático en decir que pues debemos de ir con el, digamos que con el equipo correcto, ¿no? Con bota quirúrgica, con traje desechable, con guantes, bueno, puede ser de látex, de nitrilo, con cubrebocas, con careta, con inclusive en las mujeres, tú no puedes procesar una escena con el cabello suelto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puedes contaminar la escena. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, porque ahí podemos inclusive hasta borrar o podemos inclusive hasta, digamos que malinterpretar las evidencias que tenemos ahí. El siguiente es lo que yo les decía hace un ratito, que es un principio muy, digamos que muy aportativo de Edmund Lockhart, que es el principio de intercambio. En el caso del principio de intercambio nos dice que la escena puede ser lugar de hecho, puede ser lugar de hallazgo, ahorita vamos a platicar de ellos. Siempre va a haber un intercambio de materiales. Cuando hablamos de intercambio de materiales, no forzosamente tienen que ser biológicos. Pueden ser inclusive hasta materiales sintéticos, materiales genéticos, y siempre va a haber un intercambio entre la víctima, no necesariamente asesino, digo, acá puede ser cualquier persona, vamos a decir victimario, ¿no? Porque no necesariamente necesita haber una privación de vida para que pueda haber un principio de intercambio. Hasta en un asalto puede llegarse a dar un principio de intercambio, ¿no? Se ha llegado a ver donde, no sé, en una violación, donde inclusive la persona, ¿no? O sea, logra rasguñar a su victimario, y pues obviamente ese resto pues se le queda en las uñas, ¿no? Pueden pasar 50 cosas. Entonces, digamos que principio de intercambio va a haber intercambio de todo tipo de materiales entre la víctima, el victimario y el lugar. Siempre va a haber este intercambio entre ellos. Les decía, miren, en el caso del ejemplo, ¿no? Ahí vemos un claro intercambio sumamente consciente, en el cual en violación pues hay un intercambio no solamente de fluidos, va a haber un intercambio inclusive, puede haber algún rasguño, puede haber sangre, puede haber tejidos, algo que de alguna manera ayude a los investigadores a poder reconstruir los hechos, e inclusive reconstruyendo pues en muchas de las ocasiones pues se llega, ¿no? A identificar pues a la persona, en este caso al victimario, al probable responsable. Y esto pues es lo que en la mayoría de ocasiones se busca. Acá dice una parte de materiales sintéticos. ¿Cuál podría ser el intercambio de un material sintético? ¿Cómo funcionaría eso? Pueden Bueno, ser bolsas, o no sé. me lo quería decir, corríjame si estoy mal, a lo mejor cambiaron el tapete, ¿no? Un decir, Ok. o no sé, llevarse una botella y poner otra. Puede ser. Puedes llevarte un pedazo de látex, por ejemplo, en caso de una violación. Puede ser. En el caso de sintéticos se ven mucho en el caso de las fibras. Sabemos que muchas prendas desprenden fibras, ¿no? Y que en muchas de las ocasiones a veces se puede llegar a confundir con el pelo, ¿sí? Por eso la piloscopía es un área que precisamente nos ayuda a determinar eso. A ver, acabo de encontrar
tal, ¿no? Y decimos, ¿qué es? Para empezar, tenemos que determinar si es humano o es animal, si es sintético o no, si es un pelo o una fibra. Todo eso también se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque igual en una de esas se puede dejar y hay prendas que son sumamente características con referente a eso, ¿no? A veces las personas lo único que alcanzan es precisamente jalar ese tipo de cosas sintéticas y bueno, se pueden quedar ahí con algún vestigio que ayude precisamente a alguna reconstrucción o inclusive hasta alguna identificación. El siguiente que tenemos es un principio que se denomina principio de correspondencia. El principio de correspondencia es un principio de correspondencia de características. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo una correspondencia de características? En el cuerpo muchas de las ocasiones de nuestra víctima pueden aparecer ciertas impresiones que de alguna manera nos dicen o nos delatan qué agente se utilizó para cometer la conducta. Reitero, no necesariamente homicidio, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. En este caso, vamos a pensar, si encontramos a una persona que tiene, no sé, una marca de una soga, pues muy probablemente ahí nos ayude a determinar que se trata de un estrangulamiento con la utilización de ese mecanismo. Lo mismo, si se encuentra alguna muesca de bala o si se encuentra algún casquillo, se va a poder determinar a través de la balística forense, pues el tipo de arma que se utilizó. O inclusive, si se llega a ocasionar una lesión con un objeto que pese mucho, se puede llegar a determinar que obviamente cuando golpea se puede identificar de qué se trata, si es un machete, si es, ¿qué se les hace? Bueno, si es una hoz, si es un martillo, si se puede determinar, claro que se puede determinar. ¿Y cómo se determina? Inclusive acá se hace mucho a través de la odontología forense. Yo les comenté en algún momento, si mal no recuerdo, hasta lo vimos, creo, en práctica, lo vamos a ver más adelante, en el caso de los odontogramas, ¿no? En muchas de las ocasiones cuando se llegan a encontrar, ejemplo, en violación o en violencia, porque también en violencia se ve mucho, que llegan a haber mordeduras, ¿no? Y cuando se tiene un presunto, se puede sacar la equivalencia, podemos ver la mordedura que tiene la persona y compararla con el molde de una persona presuntamente responsable, claro. Y si estos corresponden, tienen las mismas características, ¿qué es lo que decimos? Aquí están. Ahora sí que coinciden 100% y esto quiere decir que esta persona fue la que se encargó de propiciar tal, ¿no? Entonces, ¿sí se hace? Sí, claro que se puede hacer. Y esto tiene que ver con el principio de correspondencia de características. Siempre los criminalistas que vean alguna marca o algún rastro en el cuerpo de la víctima, sea cual sea el delito, van a buscar la correspondencia de características para poder determinar con qué se provocó o quién provocó los daños, ¿sí? Entonces siempre se va a ver de esta manera. El siguiente que tenemos es un principio que se denomina principio de reconstrucción de hechos. Bueno, puede ser reconstrucción de hechos o puede ser reconstrucción de fenómenos, ¿sí? Este principio generalmente se va a agotar después, porque para llegar a este punto ya se tuvo que haber tenido una investigación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya tuvo que haber pasado, ya se tuvieron que haber agotado las pruebas, ya tuvieron que recaudar todas las evidencias, como con los principios que acabamos de comentar nosotros. Y ya con todo eso en las manos, ahora sí, se va a proceder pues a reconstruir, ¿no? Ya sea lo más apegado posible, pues los hechos. ¿Cómo? Pues siguiendo paso a paso, cuál fue el orden, cuál fue la manera, cómo sucedieron los hechos, poco a poco, haciéndolo al 100% completo. En las reconstrucciones de hechos, digo, es toda una, ¿cómo decirlo? Pues es que es todo un arte, porque la realidad es que necesitan de alguna manera coincidir todas las circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, etcétera,
Hoy por hoy, inclusive, pues ya se hace a través, ¿no? Ya se genera a través de una diligencia, ¿sí? Entonces ya se tiene probablemente o muy ya enmarcada, en donde ya no solamente participan las partes, sino claramente hasta la propia autoridad, pues tiene que constatar que sí coincidan las circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, y que de alguna manera pues nos ayude o se pueda reconstruir. La reconstrucción de hechos, digo, cabe mencionar que es una reproducción artificial, ¿no? Porque es algo que se está creando. Inclusive se hace de manera descriptiva, de acuerdo a los testimonios, de cómo se perciben las conductas que de alguna manera, pues bueno, podemos encontrar. Cabe mencionar que precisamente la reconstrucción pues debe de ser lo más exacta posible, vaya, lo más creíble, debe de ser muy objetiva, porque al final de cuentas lo que queremos pues es llegar a la verdad de todas las hipótesis que ya se han planteado, ¿no? Porque empiezan a surgir varios supuestos y pues obviamente decimos, bueno, de todos estos 5 supuestos, ¿cuál sí es? Entonces, a raíz de ahí, pues tenemos que apegarnos, digamos que al más. Por eso, la reconstrucción, pues es recrear de manera o de forma artificial lo que ya ocurrió en algún momento, en algún determinado lugar. Si es necesario, si llega a haber un testigo y se requiere que él participe como para ubicar de una mejor manera las referencias y todo lo demás, sí se puede digamos que hacer. La reconstrucción, inclusive se puede hacer en, ¿cómo decirlo? Se puede hacer en grupo. Digo, esa es la realidad. Adelante. ¿Esa reconstrucción se hace en el lugar o en una sala distinta para no. Pues muchas veces, pues, los pida, no sé. Entonces, ¿cómo se hace esa reconstrucción? ¿Hay un lugar en especial? No, de hecho sí se hace ahí, porque recuerden que para ese momento, por eso ya es el de los últimos principios, exactamente, porque ya para ese momento tú ya recogiste todas las pruebas, tú ya seguiste tu cadena de custodia, tú ya mandaste al laboratorio, o sea, ya para ese momento ya no hay nada que digamos de alguna manera puedas alterar o puedas desaparecer, no, o sea, la realidad es que ahí tú ya lo puedes hacer. Se supone que para que las reconstrucciones sean, ¿cómo podemos decirlo? Lo más apegados a la realidad, pues sí tienes que apegarte a las circunstancias tal cual fueron del hecho, ¿no? Si fue de noche, si fue de día, si llovía, si no llovía, o sea, ¿qué pasaba? ¿No? Todas estas circunstancias, sobre todo por el tipo de escena, ¿no? O sea, digo, hablamos, ¿no? Generalmente se meten mucho como a la parte de los homicidios. Pero recuerden que tenemos un montón de escenas, o sea, puede ser lesiones, puede ser violación, puede ser violencia, inclusive hasta un hecho de tránsito, ¿no? Y decimos, es que no veía, ¿y por qué no veía? No, es que de veras no veía, porque pues era de noche, porque estaba lloviendo, porque había un hoyo, pues ahí van, ¿no? A corroborar que realmente la información sea cierta. Entonces, sí, la reconstrucción. Adelante, Pati. Oiga, bueno, me queda esa duda. ¿Se hace a petición de quién o en qué momento procede la reconstrucción? Se hace a petición generalmente de los imputados. Generalmente. Ajá. Generalmente. La víctima, por supuesto que también lo puede hacer. Obviamente la víctima lo hace a través de su asesor o lo hace a través del Ministerio Público. Si llegasen, pues obviamente a requerir, ¿no? Que tuvieran alguna duda. Es importante, pues obviamente que los demás tengan el conocimiento. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que debe de ser 100% apegado a la realidad, ¿no? O sea, no solamente un mecanismo como para eximir de responsabilidades. Si a mí, como defensa del imputado, me conviene reconstruir los hechos, porque yo digo, no, a ver, el Ministerio Público está diciendo que pasó así y así no pasó, ¿quién va a pedir la reconstrucción? Pues yo, ¿no? Obviamente. Ahí depende mucho de la conveniencia y pues obviamente de la estrategia. Sí, ahí sería el detalle. Ok, déjame pasarle. Ok, siguiente principio es un principio que se llama principio de probabilidad. Este principio viene después del anterior, o sea, después de que yo ya reconstruí los hechos.
ya que se montó o ya que se escenificó, se reconstruyeron los hechos, ahora viene el momento de calcular, ¿no? De hacer un cálculo de qué tan probable podría llegar a suceder que la reconstrucción se aproxime a la verdad. Esto tiene que ver mucho, pues, con los márgenes de error, ¿sí? Aquí digo, no es, ¿cómo les puedo decir? No es como tal un porcentaje, ¿no? O sea, más bien podemos decir que nuestra probabilidad es baja, mediana, alta o definitivamente nula, ¿sí? Porque también puede llegar a suceder, sobre todo, ¿saben en qué delitos? En los delitos en que ya no tenemos a las dos partes o a las partes intervinientes. Ahí sí, el ejemplo claro pues sería el homicidio, ¿no? ¿Qué pasa? Ajá, si solamente contamos con una versión, porque la otra persona ya no está. Entonces ahí se tiene que jugar mucho, se tiene que ser lo más exactos posibles. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener que agotar el principio de probabilidad y vamos a tener que decir qué tanta probabilidad de acierto tenía mi reconstrucción, ¿no? Y están de acuerdo que si es una probabilidad nula, no me va a servir, ¿para qué la hago? ¿Sí? Y les voy a decir por qué, porque si no, obviamente ese pequeño detalle pues va a salir en los contrainterrogatorios y ahí es donde voy a tener el problema. Entonces es de mucha delicadeza cuando sea eso, bueno, pues obviamente pues constatar con un criminalista y que ellos nos digan qué tan viable y qué tanta probabilidad va a haber de que nuestra reconstrucción sea buena. ¿Esta probabilidad en qué momento se hace? Al principio. Después de reconstruir. Después de reconstruir, sí. Sí, porque yo no puedo armar una probabilidad previo a hacer la reconstrucción, claro. Ya hasta que yo ya la hice, pues ya es cuando puedo determinar con mayor certeza la probabilidad. Obvio, digo, hay escenas o hay conductas que son muy determinantes, o sea, luego te das cuenta y dices, no, o sea, aquí no hay ni manera. Pero hay unas que no, hay unas que dices, ay, como que puede que sí, como que puede que no. Y los que se encargan, pues obviamente, de hacer el trabajo fuerte, pues son los criminalistas, porque ellos son los encargados de decir, a ver, ok, ya la armé, ok, ya la tengo, a ver, pasó esta circunstancia, pero ¿sabes qué? Ellos te tienen que ir más o menos guiando, porque recuerden que nosotros al final de cuentas somos abogados. Nosotros nos tenemos que auxiliar de ellos, pues para poder tener esta guía, ¿no? Como lluvia, ¿no? Ay, no puede ser. Bueno, ahora algo bien importante que sucede con la parte de la criminalística. Como tal, hay procesos, sobre todo en la reconstrucción de hechos, de que no son exactos. O sea, yo no puedo volver a reconstruir todo exactamente igual. O sea, va a haber momentos y va a haber cosas que no se pueden. ¿Por qué? Porque durante ese proceso, puede suceder que algunos indicios no los veamos o que como tal, cuando los tengamos, digamos, no son tan confiables. Y esa falta de confianza puede disminuir mi probabilidad. También puede llegar a pasar, o sea, es una pues parte de estrategia, ¿no? De poder jugar para saber qué tanto puede ser productivo y qué tanto no. Hay escenas que decimos ¿para qué? Muchas de las ocasiones, en el caso cuando ya tenemos videos, ¿no? O sea, que ya tenemos el video de pi a pa, o sea, desde que inicia la escena hasta que termina. ¿Ya para qué? ¿No? O sea, hay unos que dices, ya está todo, o sea, y hay un testigo que corrobora, ¿no? Y la víctima también dice, sí, sí estuve ahí, y el victimario igual dice, no, pues ya tienes el consenso total de que las cosas sucedieron así. Ya no tendría mucho sentido hacer una reconstrucción. El siguiente es el principio de certeza. El principio de certeza está como muy, vamos a decir que está de la mano con el de probabilidad, ¿no? Si lo podemos ver de esa manera. Porque este principio de certeza es como el fin. Vamos a pensarlo, vamos a explicarlo de esa manera. La investigación va a terminar cuando como tal se le pueda dar ya un valor a los indicios, ¿sí? Cuando yo ya sepa qué es lo que, sí, digo, suena cruel hasta cierto punto, pero para que yo pueda decir cuáles son los indicios que sí me sirven
cuáles son los indicios que no me sirven. Inclusive para determinar, a ver, este indicio sí me sirve para comprobar esto. Este indicio sí es certero. Este indicio ni tengo idea de qué carambas, para qué lo sacamos. No, ese no me sirve. En este momento ya tenemos que tener la certeza de qué indicio es cuál y qué valor tiene. No solamente en carácter cuantitativo, sino también en carácter cualitativo. Ahí pongo, bueno, ahí tienen un ejemplo. No hay posibilidad de que llegue a existir un error en las huellas dactilares o en una prueba de ADN. Se digan, ay, no, es que hay una prueba de ADN que se les hace bueno. Pasa en incendios y explosivos. Suele suceder. Bueno, no sé. Llegaron a escuchar hace años, ya tiene algo de años, lo de una guardería que se incendió. Sí. Sí. Exacto, la guardería ABC. Y pues bueno, obviamente dadas las circunstancias, pues la realidad es que muchos niños, muchos bebés no se podían identificar a simple vista por las condiciones, pues obviamente de la conducta. Cuando obviamente empiezan a sacar los cuerpos, tiene que venir un análisis, porque yo no se los puedo entregar a cualquiera, ¿están de acuerdo? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues se recogieron las pruebas de ADN de los padres de los menores para poder hacer un contraste, una comparación genética y poder ver la correspondencia, ¿no? Entonces ahí, digo, las pruebas genéticas no fallan, ¿no? O sea, por sí solitas no fallan, o sea, tienen un 99.9% de probabilidad. Entonces yo no puedo agarrar y decir, no, el ADN es mentira, eso no sirve, no se puede. Sí, es irrefutable, es nulo que esto no sea así. Igual las huellas dactilares, que yo diga, no, pero no es mi huella dactilar, es de este. No, porque sabemos que no hay dos personas en el mundo con las mismas huellas dactilares. Inclusive los gemelos cigóticos, no importa, tampoco. Ni siquiera ellos tienen las mismas huellas dactilares. Entonces, ¿qué quiere decir? Esas son pruebas certeras, ¿sí? No hay forma de poderlo cambiar. Y si alguien me dice, ese es el análisis genético y coincide con el victimario, tú eres el victimario, perdón, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente ya con ello podemos identificar a la gente y ya la certeza es indiscutible. Y este principio de la criminalística no solamente es bueno y no solamente es viable para los criminalistas, es muy viable para nosotros como abogados, porque yo no voy a poner pruebas que de alguna manera haya dudas, ¿no?, de su proveniencia o que se puedan venir abajo. ¿Cuál es un ejemplo clarísimo? Los testigos. Siempre que tengan una prueba testimonial, tengan mucho cuidado, porque pues, digo, la verdad es que son muy fáciles de poder tumbar en ciertas cosas. Pero si nosotros tenemos una prueba de ADN, no, pues esas son las más fuertes. Si yo tengo una huella dactilar, lo mismo. Si yo tengo una cuestión de odontología forense, igual. ¿Por qué? Pues porque, bueno, estas al ser parte de las ciencias, pues ya, claro, entonces ya traen un método científico por tal que pues esa certeza me la brinda y que va a ser muy importante a mí para mi defensa, ¿no? Digo, no solamente nosotros, el Ministerio Público hace lo mismo, ¿no? Obviamente si es una cuestión de culpabilidad con el imputado, pues ¿qué es lo que va a buscar? Pues pruebas de este tipo que tengan 100% certeza y que de alguna manera digan que la persona es culpable, ¿no? Entonces, digo, cada quien trabaja bajo la cuestión del interés, pero sí es muy importante. Ahora, vamos a hablar un poco, porque luego ahí también tenemos un problema. Decimos, es que la criminalística se encarga solamente de estudiar las pruebas. Y recordemos que desde el punto de vista no solamente criminalístico, sino desde el punto de vista legal, no es lo mismo un indicio, una evidencia, una prueba, ¿sí? De hecho, va de acuerdo a las etapas procesales, ¿sí? Bueno, vamos a ir definiendo cada una de ellas, ¿va? Las primeras que tenemos son los rastros o también conocidas como huellas. Está bien, o sea, cualquiera de las dos palabras se pueden utilizar. Los rastros o las huellas son cualquier tipo de señal. Son cualquier tipo de vestigio
que se puede dejar impreso en algún lugar. Estos vestigios se pueden dejar, no necesariamente de forma consciente, inclusive se pueden dejar de forma inconsciente por aquellas personas que participaron en el hecho, ¿sí? No importa, puede ser el contacto que yo tenga con las personas o puede ser el contacto que tenga con las cosas. Lo que decíamos hace un ratito, no, pues ya agarré la puerta, no, pues ya agarré esto, no, pues ya, bueno, a veces lo haces inconsciente, a veces no, puede ser en contacto con esto o inclusive, ¿no? Puede ser en contacto con la persona, también se puede generar. Entonces ahí tenemos esta parte. ¿Estás copiando, verdad, Carmen? ¿No? Ahora, vamos con el siguiente. El siguiente que tenemos son los indicios. En el caso de los indicios, estos van a ser cualquier acto, cualquier hecho, cualquier circunstancia, hasta efectos, ¿sí? A partir de los cuales podríamos llegar a deducir o podríamos llegar a inferir que existen otros hechos. Nada más que acá ya le aplicamos razonamiento y ya le aplicamos lógica. En los indicios, inclusive si lo traspolamos a la cuestión legal, pues son los hechos que de alguna manera pues ya los tenemos como ciertos y me van a servir para acreditar alguna otra cosa, ¿sí? Esto es bien importante. En el caso de los indicios, puede ser cualquier material sensible significativo. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera nos permite inducir si hay algún hecho, ¿sí? Decimos, bueno, y entonces, ¿cuál podría ser la cuestión de nuestra diferencia? Porque en las huellas yo llego a la cena y yo no sé. Imagínense la cantidad de huellas que puede haber en este salón, ¿no? No, pues quién sabe, ¿sí? Esas son huellas, ¿no? Que alguien dejó sin querer o con querer, que tuvieron interacción y ahí estuvo, ¿sí? En el caso de los indicios, no. Ahí en los indicios yo sí ya llego y digo, ah, ok, eso está relacionado con esto, con esta escena, con este lugar. Un ejemplo, ¿no? En el caso de cuando hay una escena de homicidio y llego y está tirado el cadáver y al lado del cadáver hay una bolsa y hay un celular y hay una navaja. Evidentemente, esos están relacionados con. Y yo por eso puedo inferir que eso me va a llevar a la existencia de otro hecho, ¿sí? Saber de quién es la cartera, por qué estaba ahí, si el arma que estaba ahí fue el que privó de la vida a la persona, no sé, ¿sí? Los indicios ya están más vinculados o están más relacionados directamente ya con la parte de nuestra escena. Ahora vamos con las otras, que es la parte de las evidencias. Las evidencias son estos mecanismos que estos ya nos permiten o aceptar o rechazar un hecho. O sea, ya no solamente están relacionados con la conducta, sino que ya con estos ya puedo aceptar o rechazar algo. Las evidencias ya vienen mucho más relacionadas, puesto que ya vienen a través de algún testimonio, de algún documento, de alguna cosa que nos pueden confirmar o nos pueden aclarar los hechos, ¿sí? Nada más que las evidencias, para ser consideradas como evidencias, deben de cumplir ciertas reglas. Entre esas reglas, hay reglas que se denominan de pertinencia. ¿Qué quiere decir? Que deben de estar relacionadas con el caso, ¿sí? Que deben de tener validez y que deben de ser competencia o competentes. ¿Por qué se dice de esta manera? Porque yo no puedo presentar una evidencia, vamos a pensar un testigo, les voy a poner el ejemplo así, porque llega a pasar en algunas ocasiones, ¿no? Yo digo, a ver, voy a presentar como evidencia un testimonio.
Ajá, padrísimo, porque ya está sumamente ligado y esto me va a poder permitir saber si realmente la persona participó o no participó. Si acepto o rechazo el hecho. Ok. Pero resulta que cuando el testigo se presenta a rendir su testimonio, le pregunta, oiga, ¿sí es cierto que usted vio a la persona tal, hacer tal? Y la persona dice, no. ¿Y entonces usted cómo sabe? No, pues es que me dijeron. En ese caso, ¿qué quiere decir? Pues que entonces no reúne la regla de pertinencia, no es pertinente. No es, aunque si bien es cierto puede ser una evidencia, pero no es pertinente. ¿Por qué? Porque no tiene una relación directa con el caso. Cuando nos habla de validez, pues validez es que sean confiables, que tengan certeza y que basten, ¿no? Para de alguna manera soportar el hecho que esté tratando de acreditar. Y nos dice también que las evidencias ya deben de estar en un ámbito de competencia. ¿Qué quiere decir esto? En muchos parámetros, ¿eh? No solamente en la cuestión legal, porque decimos, claro, pues obviamente debe de reunir requisitos legales para considerarse evidencia. No. También debe de ser inclusive, digamos, que soportado o competente hasta en cuestión física y científica, ¿sí? Eso es uno de los problemas que se tienen con algunos peritos, ¿no? Que muchos peritos no son pertinentes en razón de que no son competentes. No reúnen las cuestiones científicas de método, por ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que se descartan las evidencias, que las evidencias empiezan a perder valor, ¿sale? Y el último que tenemos después de las evidencias son las pruebas. Las pruebas como tal, ahí sí, ya es aquello que vamos a tomar para poder decir o poder poner la verdad de una proposición, ¿sí? Ya las pruebas única y exclusivamente sirven para poder concluir, ¿sí? Para poder confirmar o no mi hipótesis. Dicho en otras palabras, las pruebas vamos a decir que son la evidencia que es aceptada por el juzgador, ¿no? Este argumento que sirve para alcanzar el nivel de convicción suficiente para que nuestro juez, para que nuestro tribunal de enjuiciamiento pues llegue a una decisión, llegue a un veredicto, ¿sí? Eso es la parte de las pruebas. Si nos damos cuenta, pues cada una va agotando sus diferentes partes de necesidades, ¿no? En algún momento van sirviendo unas, en algún momento van sirviendo otras, y así conforme vamos avanzando, pues ahí es donde los podemos visualizar. En el caso de nosotros, o sea, en el caso de como abogados, no hablamos, fíjense que casi no hablamos de huellas, o sea, casi de huellas si se dan cuenta, bueno, a lo que hayan visto, o de rastros, o sea, la realidad es que no, generalmente se habla en la parte de indicios, evidencias o pruebas, ¿no? Generalmente es como lo que más se trabaja o lo que más se puede visualizar. Esto pues en todos los actos de investigación, eso sí cabe mencionar. Bueno, ahora, ¿qué es lo primero o qué es lo que más se utiliza en la criminalística? Generalmente en la criminalística no se van a utilizar pruebas, porque las pruebas ya las utilizamos más nosotros como abogados y la autoridad jurisdiccional. Entonces la realidad es que no, las evidencias tampoco, porque las evidencias ya tienen que ver más con una parte de ofrecimiento. Entonces quiere decir que ya se encontraron, ya se recogieron, ya se analizaron, entonces ya pasó por todo ese proceso. ¿Qué nos dejaría entonces? Pues nos deja que la criminalística se encarga más de estudiar los indicios, ¿sí? Ahora, los indicios hay de diferentes tipos, hay muchos tipos de indicios. Déjenme ver si no se nos iba a dar.
No, es que... No, creo que no está acá. Déjenme regresar. Ok, entonces en la criminalística se trabaja mayormente con indicios. Uno de los principales, digo, sí hay clasificaciones diversas dependiendo de los autores, pero una de las más importantes es cuando se habla de indicios determinantes e indicios indeterminantes. Tenemos en el caso de Secaldi, nos habla de una división de indicios, en la cual nos dice que estos se dividen así, determinantes e indeterminantes. ¿Cuál es este gran tronco que nos abre este autor? En el caso de los determinantes son aquellos, aquellos tipos de indicios en los cuales por su propia situación o por su propia constitución física no necesitamos analizarlos en laboratorio, ¿me explico? Para que yo pueda saber de qué se trata. Digo, como que solamente si yo lo tengo que observar de una manera cuidadosa, pues, o si por alguna razón necesito una lupa o algo de ello, pero yo ahí entonces ya puedo permitirme conocer y saber de qué se trata y de dónde proviene el elemento. Ejemplos de indicios determinantes, pues las huellas dactilares, las armas, las escrituras, los casquillos, las balas, ¿no? Que yo puedo decir, si yo la veo, yo sé que es una bala, ¿no? Ya todo lo demás, no, pero es que el calibre, no, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Y por otro lado tenemos los indicios indeterminantes. En el caso de los indicios indeterminantes son aquellos que al igual por su propia constitución física, ahí sí, yo a simple vista no puedo determinar qué son. Tengo que hacer un análisis muy completo para poder saber cómo está hecho, qué lo compone, etc. Ya aquí es donde yo inclusive necesito ciertos elementos más propios para poderlos definir, ¿no? Para poder definir su composición, inclusive hasta química, en ejemplos, miren, tenemos sedimentos en vasos. ¿Qué quiere decir? Algún líquido o alguna, no sé, alguna arenilla o algo que encontremos en algún recipiente. Pastillas, ¿no? Las pastillas, yo puedo ver una pastilla, no sé, verde, sí, pero yo no puedo decir a simple vista de qué es, no, pues necesito saber cuál es su composición química. Huellas de sangre, ¿no? Manchas hemáticas, semen, orina, vómito, por mencionar algunos. ¿Por qué? Pues porque yo puedo ver una mancha roja, sí, pero yo no puedo aseverar que se trata de sangre. ¿Me explico? Sí necesito, pues obviamente, un examen químico para poderlo determinar. O en el caso de la droga, ¿no? Entonces, si yo ahorita llego y veo un montón de polvo blanco, yo no puedo aseverar que es cocaína, ¿no? Es algo que la pruebes y ya la hayas probado en algún otro momento y lo puedas determinar. Pero originalmente no, yo tendría que someterlo a una prueba química. Muchos de estos indeterminantes se van directamente a laboratorios, o sea, se recojan y se llevan, o en algunos casos no, en algunos casos ya hay peritos que inclusive ya llevan sus kits, como sus maletines, y esos maletines tienen reactivos, ¿no? Hay maletines que tienen, por ejemplo, creo que 5 o 6 tiras reactivas, que por ejemplo ya te pueden determinar 6 diferentes tipos de droga. Entonces ya ahí tú colocas tu muestra, haces tu prueba y ya la puedes obviamente determinar. Entonces ya tienen como que esa parte. En el caso de semen, orina y vómito, bueno, pasa exactamente lo mismo. De acuerdo a esta explicación, les pregunto, pónganme ejemplos de indicios determinantes. Okay. Ok, perfecto. Simplemente de que
Ok. Bueno, en el caso de gasolina, sí. Ahí sí tendríamos que ver. Puede ser agua. Sí, sí, sí es cierto. Sí, ahí no, ahí sí tendríamos que ver porque en ese sí sería indeterminante. Ese sí se tendría que someter a... Sí, porque no, así yo no, pues sí lo puedes distinguir. Pero Sí, no, no depende, ¿no? O sea, el tipo y demás sí sería muy arriesgado. Aparte de peligroso, porque digo, hoy por hoy, creo que lo comentaba o lo comenté con ustedes en alguna ocasión, aquí no solamente se trata de la preservación de la escena, ¿no? No solamente se trata de vamos a cuidar la escena, pues también las personas que llegan ahí tienen que cuidarse, porque pues no sabes todo lo que puede haber, ¿no? Entonces yo no puedo agarrar y decir, ay, voy a destaparlo a ver si es, porque creo que es gasolina, no, no se puede. Entonces, lo ideal, pues, es que sí se someta, digamos, que a un estudio, ¿no? Entonces, ahí tendríamos como la parte. Ok, y en el caso de indeterminante, ¿cuál otro podría ser indeterminante? en eso, profesora, no sería como más que nada como en el juego, por suponer que lo produjo, porque hay muchas cosas que al calcinarse, pues no se determina bien cómo son. Deja parte de lo que es la saliva, pues también puede ser, pero sinceramente no, porque la saliva es un rastro que no se ve a simple vista. Claro. Oiga, Miss, y en caso de que la escena tenga, por ejemplo, una botella que tenga etiquetado algo, por ejemplo, que diga que es alcohol, y si tú lo hueles, o sea, es que esa es mi duda, no lo puedes oler en ese momento, ¿no? No, no, no puedes. O sea, si dice que es alcohol, tendríamos que ser indeterminante, ¿no? Porque tendrías que llevarte la botella tal cual y ver si es, no nomás olerlo, ¿no? Sí, Aunque sí, se pueda, pues se pudiera hacer. claro, claro, digo, obviamente lo decíamos, ¿no? Aquí hay que ser muy claros entre, ahora sí que entre el deber y el ser. O sea, por supuesto que de decir, pues, ay, pues claro que sí, pasa mucho con la droga, ¿no? Que llegan los policías y la prueban, ah, sí, sí es. Sí, pero aún así se tiene que generar la parte de la prueba, ¿no? Porque pues si no, imagínense. Entonces pasa lo mismo, si llega a haber algún tipo de, ¿cómo se dice? ¿Y saben dónde se ve en el caso, por ejemplo, de envenenamientos? Porque en muchas de las ocasiones, no sé si se han percatado, no, no sé por qué, pero los productos de estos de limpieza, sarricida, ácido, cloro, todos estos productos de limpieza los guardan en botellas de refresco. Entonces luego, pero sí que hay que tener mucho cuidado con el lugar y con los niños, porque luego los niños van, lo ingieren y pues bueno, esto les puede provocar un problema. Exactamente, exacto. Y luego las sustancias tienen esa, o son incoloras, o en su defecto tienen colores que pues llaman la atención. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, si llega a haber alguna situación así y yo presumo, yo creo, me imagino que es ácido, sí, pero están de acuerdo que ni lo voy a oler, ni lo puedo meter el dedo, ni mucho menos. Entonces, sí me los tengo que llevar. Eso No, sí. porque si fuese ácido como tal, pues es la simple olida ya valió, ¿no? Claro, claro, y hay unos que son productos vírgenes, o sea, que realmente es sumamente dañino, entonces estás claro que no te vas a arriesgar, ¿no? Entonces, para evitar problemas, mejor no. A ver. Ay, mire, ya encontré los voy a poner. Sí, ya encontré el que buscaba. Déjenme compartir pantalla. Ahí va. Y por un envenenamiento, profesora, ¿es verdad que salen a veces como si fuera espuma? ¿O eso no es cierto? Es vómito. Sí puede llegar a pasar, pero depende con qué sustancias, no con todas. También ese sería Un indeterminado, claro, 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 claro. Digo, ¿no? Que aparentemente puede decir, ah, sí, sí es, porque la reacción de tal, no, también sigue siendo lo mismo, por supuesto. Porque inclusive pasa, vamos a ver, una cosa, una intoxicación. Ahora imagínense un envenenamiento. Es parte de un indicio, pues por supuesto, porque eso, recuerden que hay algunos que no se pueden determinar en pruebas sanguíneas. Entonces, ¿cómo lo compruebas? Pues puede ser con esta sustancia, ¿no? Que de alguna manera está saliendo por la boca o por algún otro fluido, pues sí lo puedes someter a análisis y ahí te puede decir qué productos ocasionarían ese efecto. Entonces, sí, claro, y sería indeterminado, por supuesto.
Bueno, miren, acá tenemos los indicios, ¿sale? Yo les decía hace un rato, miren, puede ser cualquier cosa. Un indicio no forzosamente tiene que ser genético, no forzosamente tiene que ser sangre, ¿no? Porque es con lo que nos da sangre. No, el cadáver, no, no necesariamente, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa. Por eso nos dice que puede ser cualquier objeto, instrumento, huella, ¿no? O sea, una huella dactilar puede ser un indicio, una marca, un rastro, una señal inclusive, que esté relacionado con un presunto hecho delictivo, ¿no? Y eso se Porque puede decimos, producir también, estando la persona ahí, ¿cómo? o nada más son como que en la escena. Ah, bueno, es que eso depende, porque son la parte de las técnicas, o sea, dependiendo. En el caso de lugares abiertos, tú tienes la obligación de acordonar 50 metros a la redonda del indicio focal, o sea, el indicio focal, si tengo un cadáver, pues a partir de ahí, 50. Entonces, imagínate todo lo que puedes encontrar en esos 50 metros a la redonda. Inclusive, hay indicios que no los levantas tú, o sea, tú como criminalista, sino que hay indicios que inclusive llegan a las manos de, por descubrimiento o por ofrecimiento. Llega a suceder, ¿no? Que de momento testigos, no hay nadie. Y de momento llega alguien, oiga, ¿sabe qué? Lo que pasa es que pues yo vivo acá y pues aquí está la cámara de vigilancia, ¿no? La cinta. Eso es un indicio, sí, y al final de cuentas no lo descubrí yo, no lo levanté yo, no, pero me lo están aportando. Entonces tiene exactamente el mismo valor, puede pasar. Testimonios, que aparentemente al principio nadie, después no, pues es que yo sí vi qué pasó. Ya ahí va. Eso sería entonces que Sí, sí, determinantes. En el caso de cintas y esos son determinantes. Te das cuenta a simple vista, ¿no? Lo que es. Ya para el contenido, pues sí necesitas obviamente estudios. ¿Por qué? Pues para empezar a saber si no está, pues digamos que en mal estado, o si no ha sido alterada, o si no se borró algo. Bueno, eso ya se somete a un estado, digamos, como un estudio tecnológico. Pero de primera instancia sí es determinante, ¿no? Si estás, hay una cinta, sí es, ¿no? Una cámara, un celular, una foto, ¿no? Entonces sí se puede. Los indicios, digo, creo que está de más mencionarles, ¿no? Pero pues bueno, el estudio de los indicios es sumamente importante porque nos puede ayudar a saber quién fue el victimario, pero también nos puede ayudar a saber quién es la víctima. Porque recordemos que no siempre se sabe quiénes son las víctimas, ¿vale? Lo platicamos, no recuerdo si lo practicamos en práctica forense, no recuerdo si lo vimos en mecanismos de identificación. Platicamos en aquel momento de la redactación cadavérica. Decíamos, bueno, o sea, es que, perdón, hay víctimas que no se pueden reconocer, ni siquiera por huella dactilar, porque no tengo con qué compararlo, con quién, con qué cotejo, ¿no? Entonces decimos, ¿y ahora qué hago? O una muestra de sangre, sí, es muy exacta, pero ¿con qué otra muestra la comparo? ¿No? Desafortunadamente no hay un banco nacional de personas, no sé, desaparecidas, ¿no? En donde los familiares puedan ir y dejar su muestra y pueda haber un cotejo en algún momento. Pues la realidad es que no. Entonces, pues bueno, los indicios se vuelven tan importantes hasta para poder identificar pues a las víctimas, ¿no? Este año justamente se abrió, Miss. ¿Mande? Este año justamente se abrió el Pues banco. todavía con muchas fallas. Sí, lamentablemente, pero sí se lo pusieron como muy, bueno, le hicieron mucha publicidad porque en efecto lo que quieren hacer es crearlo, pero el proyecto sí ya estaba, bueno, ya está aprobado. Sí, ya. Se supone que ese banco, o sea, lo que iba a ser, y no solamente una, o sea, no solamente iba a ser sangre. Bueno, obviamente va a recoger bastantes muestras biológicas, sangre, orina, tejidos, precisamente para poder hacer el registro nacional y pues bueno, pueda tener este acceso, digamos, o se pueda tener este acceso al banco. Digo, la realidad es que está muy, ¿cómo les puedo decir? Pues está muy, muy rebasada la situación, ¿no? Desafortunadamente por todo lo que tenemos ahorita en cuestión de personas, y lo hemos platicado en ocasiones anteriores, de personas desaparecidas y todo este tipo de cosas, digo, la realidad es que no sé qué tan bien funcione la realidad, o sea, va a estar como bastante interesante, ¿no? Desde el punto de la recolección, el procesamiento, el almacenamiento, la distribución, no, va a ser un reverendo relajo.
Claro. Que suena muy complicado, ¿no? Muy complicado, digo, suena bonito, ¿no? Pero creo que en algún momento decíamos la parte entre lo que debería de ser y lo que desafortunadamente es, ¿no? Entonces, muchas de las ocasiones, proyectos de esta naturaleza empiezan más bien con un interés político, ¿no? Y cuando estas cuestiones cambian, funcionan o no funcionan, eso se olvida, ¿no? Y ahí tenemos uno de los serios problemas. Ojalá, digo, ojalá dentro que ayude por lo menos a la identificación, ¿no? Pues del mayor número de personas, porque ya es de miedo. O sea, la realidad es que los índices de desaparición de personas están por los cielos, ¿eh? Y en todos los estados. Entonces, imagínense, ¿creen que se va a dar abasto el banco? Pues no. Sí está cañón. Aparte iba a ser otra de las cuestiones, ¿no? Claro, y vamos a ver qué tanto vamos a colaborar también, ¿no? A poder ingresar y a poder mantener, digamos, que esta subsistencia. Digo, la realidad es que aparte de todo, para ello, digo, hablamos de muestras, unos, ¿qué les digo? Glóbulos rojos, hablamos de que duran 42 días, unas plaquetas duran de 5 a 7 días, un plasma, que es, digamos, que la esencia, hablamos que tiene la duración de 3 años, entonces decimos, ching, como que hay como que la sangre no sé qué tan viable pueda llegar a ser en cuestión de cotejar, ¿no? Pero bueno, ahí iremos viendo a ver qué tal. Entonces, indicios, nos ayuda a poder identificar al posible victimario, a identificar a la posible víctima, porque en muchos de los casos no se sabe quién es, y a través de los indicios bien recolectados, bien analizados, bien estudiados, sí podemos llegar a establecer qué relación había, ¿no? Inclusive hasta la relación entre ellos. Los indicios nos pueden dar mucha luz para poder determinar qué tanta relación, qué tanta cercanía, si la persona conocía o no conocía a su victimario, cuáles fueron las circunstancias, por qué se cometió. O sea, los indicios nos van a dar muchísima luz de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Miren, este era el que les quería mostrar hace un ratito, porque no solamente tenemos indicios determinados y determinados, tenemos más clasificaciones, ¿no? Esa es como la más viable, la más lógica, ¿no? O sea, aquellos que sí podemos saber qué son y aquellos que no. Bueno, pero tenemos también los siguientes, miren, tenemos los indicios asociativos. Los indicios asociativos son aquellos que como tal sí tienen una estrecha relación con el hecho. ¿Por qué se los digo así? Porque en muchas de las ocasiones se recogen bastantes indicios, pero luego se llega a la conclusión de que no tienen nada que ver con la persona, ¿no? Y bueno, en ese caso pues pierden relación y como tal se saca. Eso no quiere decir que esos indicios no sean dignos de estudiarse o de analizarse. Sí se tienen que hacer. Por eso tenemos los siguientes, que son los no asociativos. Esos son los que de alguna manera se localizan o los que se encuentran cuando estamos en el lugar de hecho o cuando estamos en el lugar de hallazgo, pero como tal no tienen una relación íntima con el asunto que estamos investigando. Eso a veces se da mucho, sobre todo, ahorita vamos a platicar de los tipos de lugares, de escenas. Se da mucho en los lugares abiertos, ¿no? Decía hace rato su compañera Carmen, ¿no? En el caso de aquellas personas que van y las avientan, ¿no? Ejemplo, a un baldío, ¿no? A una barranca, no sé, lo que se les ocurra. Pues imaginen la cantidad de cosas que va a haber ahí, ¿no? Basura, colillas de cigarro, latas, no hombre, pues un mundo de cosas. Esos son indicios no asociativos y deben de tener mucha precaución y mucho cuidado pues para saber cuáles sí y cuáles no están relacionados con la escena. De ahí tenemos los siguientes, voy a subir mi barra, que son los indicios microscópicos. Los indicios microscópicos, como su nombre lo dice, pues son aquellos en los cuales yo voy a necesitar un instrumento especial, específicamente un instrumento óptico, ¿sí? No necesariamente se llaman microscópicos porque necesito un microscopio para poderlos analizar, no, inclusive pueden ser hasta lupas,
¿sí? Si yo necesito alguna lupa o algún microscopio para poder analizarlos y para poder apreciar la naturaleza de manera correcta, son indicios microscópicos. Ahí tenemos el ejemplo, pelos y fibras, ¿no? O sea, lo que decíamos hace un ratito, si ustedes ahorita encuentran acá algo con apariencia de pelo, no quiere decir que sea, puede ser también un sintético, ¿no? Puede ser de algún suéter, puede ser de alguna cosa, de alguna peluca inclusive, claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues para ver la composición y determinar lo que yo les comentaba hace rato. A ver, ¿es de persona o es de animal? ¿No? O es sintético, ¿no? ¿Es pelo o es fibra? A ver, ¿qué es? Ah, bueno, para hacerlo yo no lo voy a poder determinar solamente con tocarlo, o sea, no con solo verlo. No, necesito ver más a fondo. Y para ver sus propiedades más a fondo, son características imperceptibles al ojo humano. Entonces voy a necesitar o una lupa o un microscopio. Paramos de contar. A contrario censo de estos, tenemos los indicios macroscópicos, ¿sí? Los macroscópicos, al contrario de los otros, estos son los que sí se pueden observar a simple vista, ¿no? Los que sí vemos sin mayor problema. Entre ellos podemos ver, pues, las manchas, un arma, ¿no? Sí, un cadáver. Pues si yo ahorita agarro y veo una arma de fuego tirada, pues por supuesto que la voy a ver, no necesito ni agacharme, ni lupa, ni nada, o sea, la veo a simple vista, ¿sí? Y ya los siguientes que tenemos, bueno, la siguiente clasificación, son los indicios trasladables y los no trasladables. Los trasladables, como su nombre lo dice, son aquellos que por su propia estructura, forma, peso, etcétera, sí los podemos quitar o sí los podemos sacar del lugar, ¿sí? Y van a tener una excelente forma y van a tener, no se va a alterar su estructura ni su forma cuando yo los traslade al laboratorio para que los estudie, ¿sí? La mayoría, les puedo decir, un cadáver, un arma, un celular, una cartera, una botella. Esos yo los puedo sacar de la escena y me los puedo llevar así sin mayor problema, ¿no? Y por otro lado tenemos los no trasladables. También de acuerdo a sus propias características internas del mismo indicio, no los puedo mover del lugar de investigación. O sea, no me los puedo llevar, agarrarlos, tomarlos y llevármelos. Porque si yo hiciera algo así, entonces estaría alterando como tal sus características o su estructura original. ¿Sí? Ejemplo. Bueno, impresiones dactilares creo que es muy lógico, ¿verdad? Si yo ahorita hago una huella no la puedo tomar y me la puedo llevar. No puedo. Tengo que hacer una técnica de barrido, tengo que recoger la impresión y bueno, ya me llevo la impresión. No me llevo la huella, me llevo la impresión de la huella, ¿sí? Bueno. Y las huellas de calzado en lodo. Pasa exactamente lo mismo. No solamente las de calzado, inclusive las huellas de neumático. Vamos a pensar que ahorita allá afuera hay tierra, llovió y bueno, parte de la escena radica en que la persona pues cruzó por ese camino y se ven las huellas de los zapatos en el lodo. ¿Cómo la levanto y me la llevo? No lo puedo hacer, porque obviamente alteraría, o sea, no puedo quitar el pedazo y llevar, no puedo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen ahí? Bueno, lo que hacen ahí pues son los moldes, ¿no? Las técnicas de vaciado, los moldes para tener una idea, ¿no? De las marcas, del tamaño, etc. Pero levantármela y llevar, no puedo, ¿sí? Entonces esos son los indicios que no son trasladables, ¿vale? Bueno, entonces ahí ya tenemos los ejemplos. Hacemos, déjame regresar a la otra. Ahí está. Bueno, no sé si ya se ve por allá. Espero que sí. Sí, Miss, ya se ve. Sí se ve. Ok, perfecto. Bueno,
Entonces, eso con referencia a la clasificación de indicios, de estos indicios que va a estudiar la criminalística. Ahora, vamos a ver los lugares, porque no todos los lugares que, digamos, que procesa o en los cuales se interviene por parte de los criminalistas son iguales, no. Vamos a tener en el caso, pues ya sabemos que los lugares cuando hablamos de estas conductas criminales, pues son las escenas, ¿no? La escena del crimen. Esta escena del crimen, pues va a ser una, digamos que un cúmulo de información que va a tener el perito, pues para poder hacer sus investigaciones. Aquí generalmente, o bueno, vemos que es el lugar donde sucedió alguna conducta probablemente delictiva y que por ende, pues amerita o por ende requiere que los criminalistas lo tengan que intervenir, ¿sí? Ya sabemos, el criminalista siempre contemplando y siempre teniendo presente, pues los principios que ya platicamos nosotros, ¿no? Ejemplo, el intercambio, el de correspondencia. Entonces, lo que va buscando el criminalista es eso, a ver, ¿qué pudo haber dejado el victimario aquí? ¿O qué puede tener la víctima acá? O el entorno, cómo se relaciona con ellos. Y ahí va a empezar a hacer su propia investigación. Eso tenemos con respecto a la parte de nuestro lugar de crimen. Ahora, los lugares se clasifican, porque la realidad es que los lugares se van a clasificar. Nuestra primera clasificación es de acuerdo a las características del lugar, ¿sí? Los primeros, digamos que la primera clasificación de acuerdo a características son los lugares típicos, ¿sí? Decimos, ¿cómo que lugares típicos? Ajá, son los sitios en donde los indicios se encuentran en la misma área, ¿sí? O sea, no tenemos que irnos a buscar a otro lado. Ahí están, esos son los típicos. Pero resulta que los típicos, de acuerdo a estas características, los típicos se subdividen, ¿no? Vamos a decir que se subclasifican. Tenemos en el caso del lugar de hechos primario, ¿no? Cuando hablamos del lugar de hechos, podemos también denominarle lugar primario. Cualquiera de los dos nombres está bien. Los lugares de hechos van a ser todos aquellos lugares o van a ser todos aquellos espacios donde se ha producido una conducta con apariencia de delito. Y ahí podemos ir encontrando pues indicios, evidencias, huellas, etc. El lugar de los hechos pues no es otra cosa que la escena del crimen, la escena del delito, el lugar del hecho donde pasaron las cosas, ¿sí? Porque miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿sale? Ahí, si se dan cuenta, tenemos un ejemplo perfecto de un lugar de los hechos. Es un lugar típico, donde ocurrió exactamente. Si se dan cuenta ahí, pues ahí se ve todas las manchas semánticas, no se ve ningún arrastre, ¿no? Que ahí no haya llevado, ¿no? Pues se ve claramente ahí. Entonces ahí tenemos un ejemplo de este tipo de cosas. Ahí vemos, ¿no? Ya están inclusive señalados la parte de los indicios, pues tenemos el caso del cadáver y bueno, tenemos algunos otros ahí. Ahí se cometió la escena, ahí se cometió la conducta delictiva. Y tenemos otros lugares que son atípicos. Acuérdense que este lugar de hecho es típico. ¿Por qué? Porque entonces si ahí ocurrió el hecho, yo no tengo que ir a buscar mis indicios a otro lado, pues ahí va a estar todo. Pero hay otros que son atípicos. ¿Qué quiere decir? Que ahí voy a encontrar indicios en lugares diferentes, ¿sí? Inclusive no solamente voy a encontrar indicios en el lugar donde pasaron los hechos, ¿sí? O sea, sino voy a encontrar indicios en otros lugares. Para estos atípicos tenemos el lugar de hallazgo, ¿sí? El lugar de hallazgo es también conocido como lugar secundario, ¿sí? ¿Por qué secundario? Pues porque fue después de donde se cometió la conducta probablemente delictiva. Este lugar de hallazgo es precisamente donde se van a encontrar los indicios, las evidencias, ¿sí? Podemos encontrar cualquier cosa, podemos encontrar desde un cadáver, si es que lo llega a ver, o una víctima, podemos hallar armas, podemos hallar restos, lo que ustedes quieran dependiendo de la conducta. Sin importar que el delito se haya cometido en otro lugar, ¿sí?
decía hace un rato, sacando nuevamente el comentario de su compañera, decía, bueno, las personas que las van a aventar, sí, pero las van a aventar, las van a dejar, pero la escena no ocurrió ahí, ¿no? Sino que ocurrió en otro lugar. Entonces ahí tenemos. Claramente, pues estas investigaciones se vuelven más complicadas, porque entonces no solamente es encontrar a la persona, ya hallé a la persona o ya hallé a la víctima, ya hallé esta situación, sí, pero entonces tenemos que remontarnos y a seguir la investigación para que nos lleve al lugar donde sucedió la conducta, ¿no? Donde pasó, donde se dio realmente la parte del hecho. Entonces ahí tenemos el claro ejemplo. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Bueno, ahí pueden ver imágenes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues donde se encuentran, ¿no? Se encuentran ahí las personas o se encuentran ahí varias situaciones, pero pues sí, ahí no pasó. La conducta se dio en otro lado. Llega a pasar en secuestro, también llega a pasar en violación, llega a pasar en muchísimos delitos, ¿no? No necesariamente necesitamos muertos y cadáveres y todo este tipo de cosas. Y tenemos un tercer lugar que también es un lugar atípico. Este lugar atípico se llama lugar de enlace o lugar terciario. El lugar de enlace o el lugar de terciario es un lugar donde de alguna manera se pueden encontrar ciertos indicios relacionados claramente con el hecho, pero que indicios que han sido dejados por cualquiera de los dos, puede ser por el victimario, o el probable responsable, o inclusive pueden ser dejados por la víctima. ¿Por qué se dejan en esto, digamos que en este lugar? Bueno, porque precisamente este lugar es el que sirve para desplazar o para mover, digamos que la víctima. La víctima o inclusive hasta los productos del delito, también puede ser. Ahí, si se pueden dar cuenta, y sí, la mayoría de ocasiones los vehículos son digamos que los lugares de enlace con mayor importancia, ¿no? Pues sí, porque en muchas de las ocasiones, sobre todo cuando hay cadáveres, ¿cómo desplazo el cuerpo? Muchas de las ocasiones en homicidios, en feminicidios, la persona no se queda en el mismo lugar donde se cometió el hecho delictivo, sino que se la trasladan o se la llevan a otro lugar, pues como encubrimiento, ¿no? Como mecanismo de encubrimiento. Y pues ¿cómo la llevan? Pues en la mayoría de ocasiones pues la llevan en los vehículos, ¿no? Y siempre que se empieza una investigación, cuando se tiene un probable responsable, ¿qué es lo que hace? Sí, van a catear su casa, pero también ¿qué hacen? Sí, claro, pues obviamente van a someter a análisis o estudios el propio vehículo para ver si hay alguna mancha hemática, para ver si hay alguna cuestión piloscópica, alguna muestra que pueda dar a entender que la víctima estuvo ahí. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el siguiente, que es ese lugar de enlace. Ahora, en lugares tanto de hecho como en lugares de hallazgo, hay diferentes tipos de lugares, tanto de hecho como de hallazgo. Tenemos lugares abiertos, tenemos lugares cerrados y tenemos lugares mixtos. Repito, estos tres solamente son en lugares de hecho o de hallazgo, nada más. De enlace no, o sea, de enlace es más extraño. Vamos con el primero, miren. El primer sitio o lugar de hecho o de hallazgo es el lugar abierto. Cuando hablamos de un lugar abierto quiere decir que como tal la escena o el hecho sucedió en una parte en donde se está en contacto con el medio ambiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son áreas libres o que inclusive pueden llegar a ser hasta vías públicas. Los lugares abiertos no tienen ningún tipo de protección lateral, ¿sí me explico? Ahí tienen un ejemplo, miren, ahí tienen el ejemplo de una escena donde se ve que es en una calle, ¿no? O sea, se ve que es en una calle, está toda la gente y ahí está acordonado, pero ahí se ve que está la intemperie, ¿no? Está al aire libre. ¿Qué otro ejemplo podrían darme ustedes de un lugar abierto? Pues un parque,
las calles. Ok, las calles, un parque, por acá decían un campo. Sí, el El bosque. estadio. No sé. Mm. Bueno, fíjense que ahí sí, bueno, ahorita. Un estadio, a ver. Pues es que técnicamente el estadio sí tiene como Pues sí, que cerrado. No, está cerrado, sí. laterales, ¿no? Cerrado. Ujú. Ándale, exacto. Sí, sí puede, sí Sería puede. más como lugares públicos, ¿no? Que se definan como públicos. Sí, sí, efectivamente, inclusive, ¿no? Decíamos hace un rato, pues puede ser una barranca, puede ser un baldío, puede ser, pues sí, o sea, no hay un campito, decían por allá, claro, por supuesto que se puede, esos son los abiertos. Ahora, en el caso de los cerrados, acá no tenemos, bueno, en los lugares cerrados no se tiene inclusive ni contacto con luz. Bueno, me refiero a luz natural, gracias. A luz natural, ¿no? O sea, puede ser solar, puede ser lunar, no, o sea, la realidad es que no. Inclusive no se tiene contacto con ninguna cuestión atmosférica natural. Acá, en los lugares cerrados, sí hay algo que nos limita digamos que a nosotros con el medio ambiente, ¿no? Los lugares cerrados están cubiertos, están cerrados, como su nombre lo dice, están protegidos, tienen barreras, ¿sale? Ahí lo ven, por ejemplo, ahí hay un ejemplo de una escena, ¿no? Puede ser una casa, un departamento, un edificio, decías hace rato, ¿no? En el caso de un lugar público, ajá, pero si se ve en un baño, pues obviamente la escena se hace un lugar cerrado, efectivamente. Y bueno, tenemos los siguientes, que son como de los, digamos que de los curiosos. Y son los sitios mixtos. Acá quiere decir que tenemos de los dos, o sea, hay un compartimento. Tenemos elementos como tal para que podamos decir que el método es cerrado, pero también puede ser que haya una apertura o esté abierto en un solo espacio o en un solo sitio. Un ejemplo, miren, aquí tenemos un ejemplo. En una vía pública localizada en una montaña en donde ocurrió un accidente en una vía cerrada, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿no? A veces ahí como túneles, sí, pero pues estás en la vía pública. Entonces ahí que tenemos, pues es un lugar mixto, ¿no? Porque está la combinación de los dos. Hasta acá pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo? Ahí aplica como cuando dice, baja, literalmente usted lo acaba de explicar, ¿no? Un lugar prohibido, que dice prohibido el paso, ¿no? Aunque siga siendo un parque, por así explicarlo. Claro, efectivamente puede llegar a suceder, ¿no? En el cual tienes una prohibición, porque obviamente ya pasa a ser una cuestión cerrada, pero bueno, en general pues es vía, ¿no? Entonces ahí tenemos ya una combinación de los dos, vamos a decir que de los dos espacios. Entonces ahí tenemos los mixtos. Eso es muy importante porque de acuerdo al tipo de sitio y de acuerdo al tipo de escena, de acuerdo al tipo de lugar, esto hace que el procesamiento sea diferente, ¿no? Que obviamente las labores criminalísticas sean distintas, ¿no? Entonces ahí es como conforme va cambiando la dinámica, conforme va cambiando la situación, de todo, ¿eh? Desde que se acordona, desde que se observa, desde que se fija, desde que se embala, todo pues Sí, cambia muchísimo. podría ser porque como, o sea, como el ejemplo que pongo, ¿no? A lo mejor es un bosque, pero esa parte es mi propiedad, ya es propiedad privada. Ya tendría que ser como un permiso, ¿no? Para empezar, para que entren. Claro, sí, 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 y ahí empiezas a tener como que ciertas complejidades, ¿no? Que es lo que a veces sucede, que empiezan a tener problemas, porque pues bueno, ya viene la logística pues de la propiedad privada, ¿no? Y bueno, también ya viene el problema de, a ver, sí, pero también tenemos, si hay una comisión de conducta delictiva, pues ahí tenemos otro problema. Entonces, todo eso va conjugando mucho, ¿no? Y para los criminalistas, pues obviamente por eso a veces los procesamientos se hacen tan largos, porque la realidad, sobre todo en lugares abiertos, porque inclusive, ¿no? En lugares cerrados, fue en el baño, fue en la casa, sí, pero no es tan sencillo, o sea, obviamente hasta la cuestión de cerrar accesos y todo, pues es una labor bastante complicada, entonces ahí juegan, pues digamos que muchas cosas.
un carro abandonado. ¿Ese qué sería? Cerrado, ¿Sería cerrado? cerrado. Porque se ocurrió dentro del auto. Ocurrió dentro, exactamente. Si en ese caso de un vehículo, suponiendo que el vehículo fuera, digamos que el lugar de hallazgo y probablemente el lugar de hecho, no se consideraría cerrado. Y obviamente todo lo que se somete a investigación, pues es lo que está dentro del vehículo. Obviamente para la fijación y todo eso, pues sí, el croquis y todo, pues sí te lo hacen las calles, las fotos y todo lo demás. Pero pues no, la realidad es que todo la investigación pues radica dentro del vehículo, ¿no? Y pasa mucho cuando, si pensando de lo balística, los vehículos que son impactados con proyectil de arma de fuego, ¿no? Obviamente ahí pues todo el estudio se tiene que hacer dentro del vehículo. Igual, y depende, ¿eh? A veces ni siquiera hay víctima, o por lo menos no hay, ¿no? Entonces ahí tenemos el ejemplo. Bueno. Ok, ya acabamos acá, déjenme ver. Porque me restauraron mi curso, pero creo que está mal. Espérenme, bueno. En la plataforma aparece inclusive como exámenes y una clase grabada hasta el último. Está medio raro. Poco. Sí. O no sé si nomás era a mí, pero mire. Ajá, mire. No, a mí también me parece que el examen ya está vencido Ajá, y y las sesiones que... grabadas. Ajá, exactamente. Hasta abajo está. Igual. No, en donde se metió en desarrollo de criminología, abajo está la clase grabada. Pero no la abrí. Mire. Ah, sí, es cierto. Está una evaluación, está esto de metodología clásica, no, crimen y castigo, es un enlace que también está vencido, está medio raro. Está raro, ¿eh? Y examen vencido. Sí, también. No, ¿saben qué? No, y está mal porque para empezar me cargaron criminología y es criminalística. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, No está mal. No, ¿saben qué? Es que sí, ayer precisamente eso me dijo el ingeniero, que no encontraba una materia, que el otro había encontrado no sé qué, fue un chilaquil. Entonces, no, ¿saben qué? Y tampoco voy a esperar a que la vuelvan a cargar. Entonces, lo que voy a hacer es borrarles, les voy a borrar todo eso, porque bueno, sí lo vamos a ver, pero en el siguiente bloque. Entonces, les voy a borrar todo y les voy a armar las semanas nuevamente para que no haya problema. Porque sí, digo, no sé. sí, Se me hace- nosotros, bueno, yo que lo estábamos checando, como la otra compañera también estábamos viendo, bueno, yo estaba viendo, dije, ay, ¿y esto como para dónde nos vamos o qué entregamos o qué hacemos? Sí está, y fíjense que no la había visto, les digo que ayer en la tarde me dijo, es que no aparece el curso, y yo, "Jef", y yo, bueno, y yo, pues la clase es mañana, y ya le dije, no se preocupe, ¿no? O sea, Ujú. ¿en serio? Mira. No, entonces, sí, les voy a cargar nuevamente, bueno, voy a borrar eso, y les voy a cargar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer de tarea? De todos modos, les nutro y ya saben, les voy a poner todo bien. Pero sí les voy a pedir, por favor, una línea del tiempo de la criminalística, por favor, porque lo que viene es así como una parte histórica. Digo, no nos vamos a quedar mucho tiempo en esa parte histórica, pero bueno, o sea, como parte de, para que ya no profundicemos tanto ahí. Entonces se quedaría como línea del tiempo de la criminalística. Desde donde ustedes consideren correcto, no hay ningún problema. Si quieren de sus orígenes, si quieren después, no tengo ningún problema. ¿Sale? Sí. Yo de todos modos les pongo bueno, obviamente la tarea con instrucciones, el foro y todo lo demás, así como lo hemos trabajado, para que no tengan ningún problema. De todos modos, si tienen alguna duda o algo, pues ya me lo hacen saber, ¿les parece? Sí, por Ok, favor. Miss, sí, gracias, Miss. Perfecto. Gracias. Pues si ya Buen no día, tienen dudas gracias. o preguntas, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Adiós, Pati. Adiós. Adiós.